saber cuándo algo que es contemporáneo va a ser histórico. Uno nunca sabe en el momento en el que están empezando cosas que cambian cosas para adelante, si son ese tipo de cosas que cambian cosas para adelante, son cosas más efímeras. Pero yo le siento olor al libro de Meli de algo que va a cambiar cosas. Acá otro de los amigos de la casa que justo no pudo venir porque está de viaje es Jerry Garbulski, y él siempre habla de innovación contemporánea, más como juntar cosas que existen y que no estaban juntas, que como inventar cosas de cero. Y siempre da el ejemplo de la valija con rueditas. Existían las valijas, existían las rueditas, hasta que vino alguien. Igual son bienvenidos los chicos que lloran, no pasa nada. En la página 14. Eso no corresponde a la actualización. La idea de juntar cosas que ya existen para hacer algo nuevo es algo que es muy interesante. Y en algún sentido siento que el libro de Meli es una valija con rueditas. Existían un montón de cosas desde el punto de vista de la teoría de la educación y de toda la experiencia que hay en colegios de educación, y después están nuestras casas con todo lo que implica la vida cotidiana. Y Meli de alguna manera lo que hace es volver a juntar en la historia esos dos capítulos que en este momento estaban muy separados. Digo en este momento porque calculo que todos vimos Karate Kid. Karate Kid cuando... ¿La viste, Jan? Lo vimos el sábado en casa. Bueno, ¿qué dice Miyagi? ¿Qué le contesta a Daniel-san cuando Daniel-san le pregunta ¿cómo aprendiste karate? Padre enseñar. Le contesta, claro, la grulla, ¿cómo aprendió? Padre enseñar. ¿Y cómo aprendió a pescar? Padre enseñar. O sea, no es algo original, pero es algo en nuestra contemporaneidad medio olvidado. Esta idea de que un ámbito fundamental de la educación, más allá de, como dice Meli, de los buenos modales, son nuestras propias casas. Y creo que ahí lo nuevo que está sembrando Meli es, a través de este libro, darnos un montón de herramientas de lo que se sabe en educación para que nosotros podamos incorporar algunas de ellas a nuestra vida cotidiana. No de una manera forzada, esta es una de las cosas que a mí me resultó muy interesante del libro. Estaba buscando, me surgió una palabra cuando terminé de leerlo y me sonó diapasón. Tengo la sensación de que el libro es un gran diapasón, en el sentido de que nos da la nota, nos marca un punto de equilibrio y nos muestra dónde nosotros estamos desequilibrados. Nosotros acá en Comunidad siempre tenemos medio como un culto de no convencer, no nos gustan los debates, nos gustan más las conversaciones. Y dentro de esto nos gusta más la idea de contagiar que de convencer. Así que lo que tenía ganas de hacer ahora es, en vez de convencerlos de que el libro está bueno, contarles qué me sirvió a mí, qué cosa realmente me llegó dentro de las muchas y muchas y muchas que hay en el libro, cuáles fueron las que a mí me llegaron particularmente, a ver si los contagio a que lo lean y les lleguen esas u otras a ustedes. Así que voy a ir una por una, muy cortito y muy al pie, porque tengo 10-15 minutos, con algunas de las cosas. Y este es un libro que en general uno cuando lee libros, sobre todo actuales, hay una o dos ideas. Acá hay un montón de ideas. Entonces, yo lo que quiero hacer es simplemente iluminar algunas que me llegaron particularmente. No hacer una cosa exhaustiva ni taxativa de las ideas del libro. Les cuento. Elogios específicos. Yo dije, claro, son habilidades. Pero uno dice, cuando un hijo, bien, yo tengo un hijo de 10 y una hija de 2 y medio. Y cuando escriben algo, me dice, no digas qué lindo cuento. Decirle algo específico sobre ese cuento. Decirle, qué bueno cómo resolviste el final, porque yo pensé que el protagonista iba a hacer tal cosa e hizo tal otra. Eso es un elogio mucho más interesante de decir, che, está bueno lo que escribiste, y darse vuelta y seguir mirando WhatsApp. Primer punto que me fue muy interesante. Profecías autocumplidas. Todos nosotros tenemos como cierta idea en la cabeza de que lo que nosotros pensamos que nuestros hijos son influye en cómo terminan siendo. Si pensamos que son genios, tienden a salir genios, y si pensamos que son
tontos tienden a salir tontos, dicho muy vulgarmente. Y a pesar de saber eso, es muy difícil saber qué hacer con eso. Uno no puede inventar genialidad donde no la ve. Y acá Mary aporta una herramienta que creo que está buenísima, que es, a partir de la idea de inteligencias múltiples de Gardner, dice, fíjense en lo que los hijos de ustedes son realmente geniales, no para hacerles autoconfianza, para darles autoconfianza a ellos, sino para ustedes generar confianza en ellos. Y esto a mí como me dio vuelta a todo, porque hasta ahora siempre era ver en lo que son buenos para que ellos construyan autoestima. Y acá, por eso siempre uno habla de su lectura, capaz que me dijo totalmente otra cosa, pero lo que a mí me sirvió es mirar en qué son buenos, en qué es bueno tu hijo, porque eso va a hacer que lo valores de una manera particular y va a empezar un loop positivo de una profecía autocumplida. Y eso es mucho más interesante que inventar genialidad donde no la hay. Es rescatar genialidad donde la hay, y la puede haber en lugares muy, muy diversos. Otra que me llamó mucho la atención, estar atento a las oportunidades, no forzar. A mí me salió, yo le quería leer Antígona de Sófocles cuando tenía 2 meses y quería que la lea él solo. No me cabe. En griego, una vulgar traducción. Y acá lo que el aikido que hace ahí, que después yo lo veo cuando tengo mi estado en WhatsApp, mi estado en WhatsApp dice osage, que en francés quiere decir al acecho, que es una cosa que, para los que no lo escucharon, hay unos videos muy interesantes, que es el abecedario de Deleuze, que es un programa de la televisión francesa que está traducido, y que Deleuze cuenta lo interesante que es vivir al acecho. Y él dice, yo no voy a un museo con pretensión de erudición, voy a un museo al acecho de ideas para lo que yo estoy construyendo en mi propia filosofía. Y ese estar al acecho con los chicos me parece que es mucho más interesante que tratar de forzar, dejar ya mismo Fortnite y venís a leer conmigo Ulises porque si no te mato. O sea, es mucho más interesante pescar esas grietas que existen y estar al acecho de esas pequeñas oportunidades para a partir de ahí construir algo interesante. Ser flexibles con los medios. Uno tiene sus medios y tiene sus predilecciones. El otro día estaba con otra amiga de la casa que es Gabriela Adamo y dijo una frase que a mí me pareció muy interesante, que es, dijo, a mí me tocaron los libros, que yo ya no quiero poner mucha café porque tiene ese doble significado, a mí me tocaron los libros y a mí me tocaron los libros. Bueno, yo siento que a mí me tocaron los libros, pero Mary en el libro dice una cosa que es súper interesante, habla mucho de videos y le pasa a Jan y a Galo un montón de videos, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es muy interesante porque a lo mejor es un medio más amigable para los chicos y hasta un dispositivo más amigable como puede ser un iPad o algo que ellos levanten menos barreras, y a lo mejor el contenido es el mismo y es un prejuicio nuestro, que era el que lean la enciclopedia británica y no que vean un videito de samba, porque a lo mejor el contenido es el mismo y los diálogos que se pueden disparar ahí son similares. Otra, desafíos alcanzables, ir de a poco. Manejar, yo lo veo como, no lo dice Mary, pero lo veo como manejar la ansiedad propia. Uno dice, bueno, que se pongan un desafío súper difícil y cuando logren eso ya todo lo demás está. Bueno, lo que me enseñó el libro de Mary es que es mucho más interesante para ir forjando esa autoconfianza y esa confianza de ellos mismos como aprendices, en que los objetivos sean como esas piedras que uno pone en el río hasta llegar al otro lado y no tratar de lanzarlos a una misión imposible contra la que probablemente la logren o se estrellen en el fracaso, pero tengan una muy mala experiencia y no se forje esa idea de autonomía de ellos mismos como aprendices. ¿Cómo dar feedback? Esta me cuesta un montón. O sea, ¿vieron Los Simpsons cuando Homero lo agarra del cuello y a Bart le sale la lengüita? O sea, es como el feedback. Tiene un capítulo sobre el feedback que es increíble porque cuenta algo que creo, por lo menos a mí me resultó muy antiintuitivo, que es primero hacer una valoración neutra de la situación, o sea, hacer una descripción de lo que los chicos están haciendo sin anticipar un juicio. Y después rescatar encima algunas partes positivas, aunque uno piense que es una porquería lo que está hecho y que el feedback tiene que ser malo, la forma de construir el feedback, cuando uno lo piensa es interesante porque primero hay que construir la relación en el momento
esto de que el feedback sea escuchado, es muy interesante esos pasos que menciona Mary sobre cómo es un feedback que realmente puede ser escuchado y que termina siendo un feedback para los chicos y no para los niños. No es una descarga de bronca, sino que es un feedback constructivo. Traducir todo lo de las zonas de proximidad de Vygotsky lo pone de manera muy interesante, por lo menos para alguien que es aficionado, que no sabe mucho, que tiene que ver con estas traducciones que a veces hacemos automáticamente cuando les leemos un cuento y reemplazamos una palabra que suponemos que no van a saber por otra que suponemos que van a saber. Bueno, Mary lo pone de manera muy interesante y creo que por lo menos a mí me sirvió para conceptualizar algo que, si bien ya hacía, no había entendido que lo estaba haciendo. Una que me pareció espectacular, y ya quedan poquitas, no se preocupen, es la diferencia entre poder hacer algo y estar dispuesto a hacerlo. Y lo pone con el concepto de pensar. Y eso sí fue una bomba, porque no se me había ocurrido jamás esta diferencia. Bertrand Russell dice, mucha gente preferiría morir antes que pensar, la mayoría lo hace. Y Mary lo que dice es, el poder pensar algo no quiere decir estar dispuesto a hacerlo, o sea, no quiere decir tener la práctica de hacerlo. Y son dos ejercicios y son cosas ejercitables autónomamente. Y creo que ahí hay una enorme trampa de los argentinos en poder hacer cosas que no hacemos. Entonces, me pareció súper interesante el rescate que hace el libro y que hace Mary, no solo sobre la habilidad de pensar, sino sobre la práctica de pensar. Hábitos de pensamiento, otra cosa muy anti-argentina. Creo que nosotros siempre tendemos a saltar a las conclusiones. Y un concepto muy interesante que pone uno de los capítulos finales del libro es la idea de evaluar distintas soluciones posibles. Aunque uno ya tenga una presunción de cuál va el entrenamiento, de decir, bueno, esto se podría resolver así, o así, o así. Creo que es un proceso, y valorar ese proceso con un aprendizaje en sí, a mí me resultó muy interesante. Uno lo que tiende a decir es, bueno, ¿para qué? Ya, si sabes que es multiplicar, ¿para qué le vas a dar tantas vueltas? Nosotros tendemos, creo, como a anticiparnos sin pasar o pasando demasiado rápido por esos procesos intermedios. Otra, para los que nos gusta mucho el tema más conceptual y no nos gusta mucho elaborar, creo que tendemos más a, digamos, si yo tengo que hacer un experimento, me parece un poco un embole. Me gusta mucho más estar leyendo, no sé, Popper o Kuhn hablar de la ciencia y que estar con un papel secante y poroto que me voy a mojar y que se me van a chorrear y no va a germinar. Entonces siempre como que tiendo a decir, bueno, el experimento está bien, hablemos un poco de cómo sería hacer el experimento, pero no lo hagamos. ¿No? Y eso no pasa a mí. O sea, yo lo veo ayer de que a veces vamos a hacer ejemplos, que está con hormigueros y le pone a los hijos y están en 15 días haciendo hormigueros y uy, qué embole hacer un hormiguero. O sea, yo quiero estar leyendo alguna filosofía de los hormigueros que escribió un filósofo en Grecia, no tengo ganas de hacer un hormiguero. Y acá una cosa interesante que dice Mary es hacer el experimento es una vivencia muy interesante para marcar la diferencia entre lo que pensábamos y las observaciones. Y eso es algo que a lo mejor en la teoría abstracta no se ve tanto. El poder, uno dice, bueno, sí, para hipótesis es hipótesis, observación es observación. Listo, caso cerrado, pasamos a leer el siguiente libro. Bueno, hacer el experimento ayuda a que los chicos y nosotros podamos ver esa diferencia, contrastar esa diferencia entre el pensamiento previo y la observación. Técnicas para fomentar la autonomía. Por suerte, Galo y Ann, presten atención en esto. Les dicen, mamá les dice, no se vayan a dormir ya, sino que en 10 minutos se van a ir a dormir. ¿No? Bueno, ese capítulo es mentira. Pero estaría bueno. Parece que sí. Pero decimos algo muy bizarro que es 10 minutos de lectura autónoma. 10 minutos de lectura autónoma con zona de proximidad y de... Después un par de ecuaciones diferenciales. Bueno, hay un montón de técnicas para
generar autonomía, que a lo mejor para los que somos más ansiosos tendemos a intentar meter ideas y eso va en detrimento de la autonomía. Por eso me vuelve lo del diapasón. Por decir que uno está un poco corrido acá a tal, yo me sentí corrido a un lugar, cada uno de ustedes que lo lea se sentirá corrido a otro lugar, pero este eje de, creo que Mary, por cómo es ella y el libro lo refleja muy bien, pone un punto de equilibrio que es muy interesante para referenciarse en qué uno se está yendo de un lado o de otro. Y la última es el tema de las charlas cuando leemos. Nosotros justo ahora, con Juan, con el hijo de 10, estamos releyendo Lejos de Frimm, el segundo libro de la serie Frimm. Y está buenísimo, lo habíamos leído en el verano y ahora estamos como con la idea de releerlo, estamos releyendo juntos. Y a partir del libro de Meli, nosotros ahora lo releíamos y lo disfrutábamos, pero punto, quedaba ahí. Ahora, pobre Juan, a partir del libro de Meli empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo se sintió Arno en esta escena, que es uno de los personajes? ¿O cómo se sintió Bella cuando pasó tal cosa? ¿Y vos qué hubiese sentido? O sea, hay toda una posibilidad que nos abren los libros y que en general con la idea de pasarlos rápido y de disfrutarlos, pero pasar al siguiente, a lo mejor desaprovechamos esos diálogos que después terminan resultando hasta más interesantes que el mismo libro. El libro se transforma hasta en una excusa para que después en caminatas o en viajes podamos charlar con ellos sobre cosas interesantes. ¿Los Simpsons o Flanders? ¿Quiénes no vieron nunca Los Simpsons? Pues no nada de lo que voy a decir. Bueno, lo lamento, señor. Igual se lo sugiero. Yo siento que los argentinos queremos ser y somos Los Simpsons. O sea, somos enquilompados, somos desordenados, no nos gusta entrenar, no nos gusta la perfección, nos burlamos de los Flanders, que son perfectitos. Pero tengo la sensación de que nos vamos un poco de mambo con esto. O sea, siempre decimos, bueno, pero este es tan perfecto, sí, está bien, se va al rincón de la pausa positiva, pero después cuando tenga 20 años va a entrar con 2 granadas a un shopping y va a hacer volar a 20 personas por el techo. Y creo que de nuevo, acá el libro de Meli nos pone un buen eje, un diapasón, que es, está bueno esa cosa medio rebelde que tenemos de no transformarnos en puritanos ahora y empezar a hacer una aplicación a rajatabla de la psicología positiva y de que todos son emociones canalizables y ahora somos todos budistas y todas esas cosas medio de moda que hay ahora, pero tampoco creo que esa rebeldía maradoniana de querer ganar el mundial sin entrenar y ver como una vaca sea algo interesante. Entonces, mi sensación cuando terminé el libro de Meli fue que nos deja un equilibrio interesante entre ser los Simpsons y ser los Flanders y de alguna manera nos ayuda a encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Así que bueno, muchas gracias, Meli. Antes de empezar lo que quería decir, quiero hacer un comentario sobre Juan, el hijo de Emi, que es un pibe maravilloso, súper culto, le encanta leer, es un gran futbolista, por suerte. Así que no sé cuánto sigo al padre en eso, pero juega bárbaro, además de todo lo que dijo Emi. Picasso solía decir que todos los niños nacen artistas. Y claro que sí. Los niños nacen y todos nacimos artistas, después nos olvidamos. Pero también podríamos decir que todos los niños nacen curiosos. Nosotros nacimos curiosos, nuestros hijos nacieron curiosos y así sucesivamente. Entonces, la primera pregunta que yo haría es si es necesario este libro. Si los chicos nacen curiosos, ¿por qué necesitamos una guía para criar chicos curiosos? Es una paradoja, ¿no? Quiere decir que algo en el camino estamos perdiendo algo de esa curiosidad. Después en la educación formal, que no es de lo que se trata este libro, la perdemos todavía más, esa pizca de curiosidad. Pero me voy a hablar de algo que viene antes de la educación formal, donde empezamos a perder esa curiosidad, y en mí acá hay un montón de ejemplos de cómo podemos fomentar la pérdida de la curiosidad. Entonces me parece que ahí es donde se centra el libro de Melina, en no perder aquello con lo que por ahí ya venimos un poquito de fábrica, porque
Un chico hace preguntas porque está siendo curioso, o se va a quemar hormigas con la lupa en el jardín porque hace curiosidad, quiere saber qué le pasa a esa hormiga, o abre el juguete a ver qué tiene adentro porque es curioso, o abre al hermanito a ver qué tiene adentro. Y en algún momento lo perdemos, por suerte para el hermanito, perdemos esa curiosidad. Y el libro viene justamente en eso, en cómo hacer para no perder algo que me parece que traemos de fábrica. Me parece que es parte de nuestra evolución ser curiosos, tener miedo, tener angustia frente a lo que no conocemos. ¿Y por qué lo perdemos y qué podemos hacer para no perderlo? Y el libro viene justamente ahí. Y coincido muchísimo con Emi con la sensación que da de leer el libro de Melina, de que de pronto es lo que llamamos un clásico, ¿sí? Que está bien, algunas referencias se podrán poner más viejas, pero va a seguir estando ahí. Hay una especie de antes y después del libro, y no es una exageración. También tiene sus defectos, me parece. El libro va directo a alimentar los chats de mamis, lo cual es muy grave. Primero, analicemos chats de mamis y los papis que no estamos ahí. No es discriminación que se llamen chats de mamis y que encima ahora van a poder decir, pero leíste tal capítulo. Y la cantidad de mensajes de audio que va a haber, leyendo párrafos del libro de Melina, nos va a volver locos. Por tanto, ese me parece es un defecto a tener en cuenta para este libro. Pero volvamos a lo de Clásico. Clásico es un libro que se escribe ahora y que se proyecta hacia adelante. Y al igual que Emi al principio, me gustaría hacer un eje temporal de las cosas que se fueron pensando a propósito de la curiosidad y la educación de los chicos. Empecemos por el pasado, por cómo era tradicionalmente, a lo que por ahí hoy veríamos con otros ojos. Y como ejemplo del pasado, quiero darles algunas recomendaciones de un folleto que hacia comienzos del siglo XX, o primer tercio del siglo XX, se ofrecía en los salones de recepción de los jardines de infantes y de algunos museos para niños de la ex Unión Soviética. Y los consejos que dan son absolutamente contemporáneos a esa edad. Por ejemplo, y esto debe leerse o escucharse con acento de Siegfried, de Caos, ¿sí? Por ejemplo, es muy difícil dar una adecuada educación a un único niño, porque el niño necesita de otros en su misma edad. Tengan otros niños. Nunca lleven un niño a las películas o al teatro. No lleven un niño en sus manos por mucho tiempo, debe moverse. Este es maravilloso. No apliquen latigazos, castiguen, pateen o escupan a los niños. Enseñen a los niños a trabajar para otros. Sí, tienen que ser héroes del trabajo social, para eso está. Si un niño se enoja con un juguete, llévenselo y dénselo después de un rato, así se olvida de que se enojó. Nunca le prohíban a un niño jugar con otro si es saludable. Si es comunista, faltaría. Nunca le cuenten historias a un niño antes de que se vaya a dormir, porque lo van a trastornar con muchas impresiones. Todos los niños deben dormir en una cama individual y cada cama debe tener A, la cama, B, el colchón, C, la almohada, D, frazadas y E, sábanas. Esto era normal. La educación de los niños estaba un poco exagerado por la Unión Soviética tal vez, pero era lo que seguramente vieron nuestros abuelos también en Europa, en América o en lo que fuera. Bueno, eso por suerte ha cambiado, creo que al menos nos dejan leerles historias a los niños antes de que se duerman, nos dejan llevarlos en brazos durante un tiempo. Y si ese es el pasado, ¿dónde está el presente? Es poco presente, hay muy pocos ejemplos en los cuales espejar el libro de Melina. Lo que tenemos son otro tipo de guías. Tenemos guías tipo las encuestas de para ti, o el paparazzi, o de pronto literatura científica, me refiero. Y tengo una de esas guías del presente. Les pido que anoten mentalmente qué contestan en cada una de las preguntas. Por ejemplo, para vos, ¿cuál es el mejor momento para ser padre? A. Tener un hijo siempre es una fiesta, llegue cuando llegue. B. Cuando estemos consolidados como pareja. C. Ya. D. Cuando vengan. E. Para el padre siempre lo es, debe decidirlo la mamá. F. Siempre es difícil elegir un momento adecuado. G. Cuando suceda será bienvenido. H. Siempre es buen momento. I. Cuando la condición económica lo permite. ¿Todos saben qué contestaron? Ahora les digo qué son. Son muchas preguntas, ¿sí? Pero ¿alguno se acuerda de haber contestado A?
Era, me recuerdo, tener un hijo siempre es una fiesta, llegue cuando llegue. ¿No? Bueno, se perdieron de ser papás monos. ¿Alguno contestó cuando estemos consolidados como pareja? ¿O se animan? Eso porque no quieren ser papás lagartos. Ya, los papás camaleones. De cuando vengan, el típico papá vaca. Para el padre siempre lo debería decirlo la mamá. Es el papá oso, qué duda cabe, ¿no? F, siempre es difícil elegir un momento adecuado. Y los F son los papás ardillas. Claro, miedo, qué sé yo. G, cuando suceda será bienvenido, es el papá pájaro, que fluya, los hippies. H, siempre es buen momento, es el papá conejo. Y sí, legal, los conejos. Y cuando la condición económica lo permite, es el papá tigre. No entendí por qué, ¿sí? Tal vez esto sea serio, no lo quiero ridiculizar, esto está sacado un libro de qué clase de animal sos como padre. Tal vez sea así, no sé, pero eso es el tipo de herramientas que tenemos como padres, recurrir a cosas que están en internet, alguna encuesta de paparazzi o de para ti, lo que fuera, y no hay otras herramientas para que no se pierda eso con lo que sabemos que vienen nuestros chicos. Entonces me planto en el presente hacia el futuro y con este libro en particular, con esta guía para criar hijos curiosos, ¿sí? No voy a ahondar en describir el contenido del libro, porque la verdad que él hizo un gran trabajo de resumen de puntos que son muy emocionantes. Sí hacer algunas advertencias, algunas las hago en el prólogo, pero otra que no hago es que, por ejemplo, ¿viste cuando querés ir a ver una peli de llorar? Bueno, este libro es de esos, ojo. Porque vamos a llorar al leerlo. Yo lloré al leerlo, lloré bien, chiquita, no lloré bien. Porque te emociona muchísimo, porque de pronto, para los que somos padres, los que tal vez algún día piensen con ser padres o no, o que tienen una relación con otros, con hijos, la verdad que es muy emocionante reconocerse en alguna de las cosas que dice Mary, porque las hicimos o porque nos gustaría haberlas hecho o nos gustaría que nos hubieran hecho a nosotros. La otra advertencia que hacemos ahí al final del prólogo es que el libro, ojo porque es lo contrario de un anticonceptivo, da ganas de tener hijos, aumenta la fertilidad, así que tengan cuidado que están cuidándose porque pueden dar muchas ganas. ¿Y de qué está hecho este libro? ¿Cuál es la receta de este libro? Se necesitan muchas cosas para hacer la guía para criar hijos curiosos. Se necesitaron muchos años de pensar y de hacer en ese pensamiento, y al final voy a hablar un poco más de eso, mucho papel y lápiz, y no justamente para escribir el libro, sino todas las cosas que derivaron en el libro, un ambiente de aprendizaje, y si quieren saber de qué se trata, lean el capítulo 3, pocos elogios, ya lo mencionaba Emi, unas cuantas lombrices, y dos protagonistas que no voy a nombrar, pero cuyas iniciales son IG. El libro es realmente maravilloso y no cualquier libro lo piensa como clásico. ¿Sí? Hay un libro hermoso de Italo Calvino que se llama ¿Por qué leer a los clásicos? Y dice, porque nos gusta, ¿sí? Pues lo lees cada vez y lo abrís y encontrás algo nuevo. Yo por ahora lo leí una sola vez, me encantó, pero estoy seguro de que lo voy a encontrar en la biblioteca, lo voy a abrir de nuevo y voy a encontrar otra cosa nueva que no pensé, que me va a hacer pensar, esto está buenísimo y me da ganas de probarlo. Y eso lo hace un clásico. Pero además es un clásico el conocimiento de causa. Y lo último que quiero mencionarles que es hablar de la autora del libro. Yo la conozco hace muchos años a Melina. Baste decir que cuando la conocí, ella no era la única que tenía pelo. Bastante, por otro lado. Melina se presentó de pronto, sin avisar más o menos, en donde yo trabajaba, en el laboratorio, porque quería ver de qué se trataba. Y le interesaba el tema del sueño. Yo no trabajaba específicamente en sueño, sino en algo parecido. Entonces, bueno, finalmente no se dio que pudiéramos trabajar juntos en ese momento, pero empezó su carrera clásica como investigadora. Hizo una maravillosa tesis de licenciatura sobre memoria en ratones, ¿sí? Tema fascinante para hacer experimentos. También tuvimos relación ahí, yo fui jurado de su tesis de licenciatura y me encantó leerla y ver por dónde iba. Y en un momento, como que había una relación distante entre nosotros, pero que tenía algo. Yo soy
un poco mayor, bastante mayor que Meli, y ella me vino a ver un poco como científico, ¿no? Entonces había una relación ahí de científico a alguien que recién empieza, si bien jóvenes ambos. Y me acuerdo cuando hablábamos de cómo seguía la vida de Meli, le daba un poco de vergüenza, ¿no? Decir que dejaba la ciencia. Como era tremendo eso de haber hecho la carrera, haber hecho la tesis de licenciatura, y que no, que quería dedicarse a otra cosa, que le encantaba lo de la ciencia, pero quería dedicarse a la educación, quería dedicarse no a la ciencia, sino a enseñar la ciencia y entender sobre todo cómo se enseñaba la ciencia. En el camino hubo un montón de actividades relacionadas con esto. Meli fue docente de ciencias en la escuela, así que cuando habla en este y en otros textos, cuando habla de esto, no es que lo mira desde afuera como un intelectual, un académico que pontifica y dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, habla con conocimiento de causa. También en el camino y con otros amigos cercanos inventamos un campamento de ciencias que tiene una cualidad bastante extraña ese campamento. Es como los alumnos de Paenza. De pronto, toda la ciudad de Buenos Aires fue alumna de Paenza. Estás en el colectivo y todos fueron alumnos de Adriano, ¿no? Y con el campamento pasa lo mismo. A medida que pasan los años, todo el mundo fue a Expedición Ciencia. Vas a cualquier provincia y son como chinos. Aparecen, salen de algún lado y dicen, que yo fui a Expedición. No puede ser, este también. Bueno, eso inventamos una tarde con Meli, con Gabriel Terón, con Lea Panetta. ¿Sí? Después la verdad que creció muchísimo y la verdad la gente que lo sigue lo está haciendo de una manera increíble. Pero efectivamente Meli decidió hacer eso, dedicarse a la educación y hacerlo bien, no hacerlo de taquito, ¿sí? Porque la educación tiene una peculiaridad, no solo en Argentina, que es uno de los campos en donde todos somos expertos. Todos somos expertos en fútbol, en comida y en educación. Y sabemos lo que hay que hacer, y sabemos lo que está mal, y sabemos por qué a nuestro hijo les va mal en algo, porque es culpa de la maestra, por supuesto, o qué es lo que está haciendo mal el director o la directora o lo que fuera. Y no es cierto. ¿Sí? La educación requiere pensar un montón y formarse un montón. Y eso es lo que hizo Melina a lo largo de muchos años, a partir de esa decisión que me consta que le costó, esto de dejar el camino verdadero, el camino que corresponde, el camino que tendría que haber seguido, y dedicarse a formarse de verdad en educación. Fue donde tenía que ir, con gente que sabe muchísimo, hizo su doctorado y volvió. Y ese volver también es un paso hacia el futuro. No hay mucha gente en Argentina que sea experta en enseñanza de las ciencias. Hay gente que lo viene trabajando hace mucho y es muy buena, ojo, pero que sea experta, que se haya formado en esto, que sea reconocida internacionalmente, que sea una científica cuyo tema de investigación y acción es la enseñanza de las ciencias. Yo creo que se cuentan con los dedos de las manos de varios de nosotros, ¿sí? Serán unas decenas, ponele, ¿sí? Hay gente maravillosa, pero estoy hablando de gente que realmente puede cambiar las cosas. Y eso me parece que es lo más admirable de la autora en cuestión, que no solamente se formó muchísimo, sabe mucho, sino que lo aplica, ¿sí? No está haciendo solamente la academia de enseñar la ciencia, sino que lo hace prácticamente a través de planes en escuelas, muchas veces en escuelas desfavorecidas, para un poco disminuir la brecha entre los que tienen facilidades para aprender ciencias y cualquier cosa y los que no las tienen. Y acá, como que tomó otro costado, ¿sí? Tomó el costado de, bueno, pero hay otro lugar donde enseñar ciencias o enseñar a pensar, o empezar a pensar científicamente, que es la casa de todos nosotros. Y ahí también fue completamente innovador esta mirada, porque no hay otro material para esto. Por eso es necesario el libro. Vuelvo a la pregunta del principio. Si los chicos son curiosos, ¿para qué necesitamos una guía para guiar chicos curiosos? Porque pierden esa curiosidad y porque no hay otra guía. Entonces, es muy fácil decir que este libro es el mejor en su campo, es el único. ¿Sí? Es el único contemporáneo, ha habido otros. Y eso me parece maravilloso. Uno lo lee, se emociona, llora, aprende y después aplica las cosas que decía Emiliano, que no sé si ahora me lo va a mencionar, las cosas que decía Emiliano, después las aplicás, querés volver a tu casa, o si estás en tu casa querés aplicarlas esa tarde o esa noche con tus hijos. Y algo que Emi tal vez no dijo por un poco de humildad, él tuvo mucho que ver, tal vez Meli lo va a decir, pero no sé si te lo saco, tuvo mucho que ver con la génesis de este libro, ¿sí? Meli dio una charla hermosísima en uno de los últimos eventos TED, y esa charla viene de conversaciones entre estas dos personas,
que Emi le decía, vos tenés que hablar de esto, la gente tiene que saber qué hacer en su casa. Y después de la charla, lógicamente vino, vos tenés que escribir esto. Así que Emi fue también muy importante en esta génesis, en darle un poco el disparo inicial para dar la charla. Un poco originó esto y escribió un libro realmente maravilloso. Y termino con la frase con la que no empieza el libro, sino empieza el prólogo. Es una canción hermosísima de Herbert Viana, el cantante de Paralamas, que le dedica a su hijo Luca. ¿Sí? Una canción realmente hermosa de la carrera solista de Viana, no de la carrera de Paralamas. Y hay dos versos que para mí simbolizan este libro, que son: todo es nuevo para tus ojos nuevos, todo es nuevo para mis ojos viejos. Y este libro nos ayuda a ver con nuestros hijos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy feliz de estar acá presentando este libro tan especial, que además ya estamos aplicando en casa, porque es un libro muy inspirador. Y bueno, ya acá los muchachos comentaron cosas muy profundas en relación al libro, así que quería contarles cositas que tienen que ver con lo que va sucediendo cuando uno se mete en este libro. Lo primero que sucede es que uno dice, no, esta familia de Melina, Fabio y los chicos es increíble, fantástica, esto no me puede pasar a mí. ¿Por qué? Porque este libro está lleno de la historia personal de Melina y de la crianza de sus hijos, y de la familia que los acompaña, y de las conversaciones que se generan con la pareja en relación a todo lo que van viviendo. Y tienen un conocimiento y una sabiduría tan grandes que cuando uno lo va leyendo, uno se da cuenta que es un saber. Y yo me fui dando cuenta que hay muchas cosas que yo no sé cómo seguir preguntando, por ejemplo, cuando sucede una situación. Mi hijo me dice, mamá, ¿por qué me late el corazón cuando corro? Ayer me decía eso, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿qué le diría a mi hija? Porque a mí me sale... Cada tanto le mando un WhatsApp, che, hicimos un globo aerostático, pero no vuela. Y ella le manda una explicación a Vicente, lo que pasa es que el oxígeno y el fuego, bueno, claro, yo le hago masajes, corremos carreras con nuestros hijos, cocinamos, pero no hago de todo un experimento, ¿no? Y algo que es interesante en este libro y en la crianza de Melina y de Fabio es el ejercicio de la conversación. Conversemos de lo que ¿qué estamos haciendo? ¿Una torta? Charlemos de esto. ¿Y qué pasaría si? Y acá empiezan estas preguntas que encienden la chispa del aprendizaje, como dice Meli, y que nos reflejan también cómo piensa Meli. Porque una cosa curiosa cuando uno agarra este libro es que muchísimos encabezados empiezan y terminan con signos de interrogación. Hay preguntas por todos lados, con una intensidad y una riqueza que es muy particular. No sé cómo habrá sido para tu mamá cuando vos eras chiquita, porque tiene un nivel de intensidad, una mente tan inquieta que se pregunta por todo. Y entonces va el paso siguiente, y ella ya sabe cómo puede ser el caminito de las preguntas. Y lo comparte con mucha generosidad, con montones de ejemplos, donde cuentan cómo hacen los chicos cuando eligen una película, cómo hacen los chicos cuando cocinan una torta, cómo hacen con sus hijos cuando tienen que ordenar y distribuir tareas, cómo hacen cuando planifican el tiempo. Y yo iba leyendo y decía, no, lo mío evidentemente no tiene esta planificación, pero me empezó a servir. Y ya está dando frutos. Así que si me permiten, les voy a mostrar algo. Me voy a parar para que se vea desde el fondo. Nosotros tenemos 2 niños, Vicente, que tiene 7, y Santiago, que tiene 3. Y este verano nos fuimos de vacaciones a Huerta Grande, a la casa de Emiliano, con Ine, con la familia, y también vinieron Melina, Fabio y los chicos. Y a veces yo me acostaba a dormir la siesta con el más chiquitito y escuchaba sus conversaciones a través de la ventana. No lo sabían ellos. Y bueno, y las conversaciones eran un nivel de diálogo. Jugaban al Marco Polo y cada tanto se preguntaban cosas en relación a Marco Polo, ¿no? Claro, después cuando yo hablaba con Galo y con Ian, veía el fruto de esta conversación, de esta profundidad, como para comprender la experiencia.
Pero no era que ellos se volvían unos papás pesados que les están queriendo enseñar a los hijos permanentemente bajándole información o data de las cosas. No, no. Surgía desde la chispa del compartir, desde las ganas de jugar. Y me parece que es uno de los tesoros de este libro. Que el corazón, como dice Meli, sus entrañas, su intuición, tiene que ver con la alegría de compartir, de compartir la crianza, de vivir experiencias ricas y que de esa riqueza surja el aprendizaje como un fruto o como parte del proceso, ¿no? Y además, por supuesto, bueno, les voy a mostrar mi historia, ¿sí? Resulta que ayer estábamos jugando con Vicenta el juego de la oca. Y entonces tirábamos el lado y decía, se le desató un cordón en la zapatilla, pierde un turno. La oca se cansó, pierde un turno. Y yo decía, ay, qué prendas aburridas. ¿Por qué no inventamos nosotros, así lo dije en voz alta, nuestras propias reglas? Yo me imaginaba, yo canto, hago música, me imaginaba que le toca bailar frente a sus compañeros. Bueno, y entonces Vicente me dice, qué idea genial, mamá. Bueno, se copó. Y nos pusimos a armar este diseño de cómo sería armar nuestro propio juego. Pero yo me tenía que ir a la peluquería porque hoy venía para acá. Entonces no me podía quedar hasta el final. Y de todos modos dije, bueno, lo vamos a hacer hasta donde podamos y puedo venir la niñera y me reemplaza. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto es lo real. También es lo real que viven ellos y que se expresa en este libro. Que no es la familia idealizada, porque todos los papás hacemos lo que podemos y muchas veces hacemos muchas cosas a la vez. Y en este libro hay permiso para eso, para que aparezcan las inseguridades, las torpezas, las prolijidades y la ternura de la vida cotidiana. Entonces empezamos a hacer nuestro juego de la oca, que mi hijo lo llamó el juego de ganadas por llegadas, y malas noticias, porque tiene muchas prendas horribles. Lo primero era hacer un dado. Y resulta que como Meli nos insiste y nos ilustra, en internet hay plantillas y cosas e ideas para lo que uno quiere. Así que entramos y sacamos una plantilla del lado y hasta el más chiquitito hizo acá sus números. Hicimos nuestro sobrecito de fichas, ellos pintaron todo y ya ahí me tenía que ir a la peluquería. Entonces agarré las hojas y me preparé. Lo dejé preparado. Y cuando volví me encontré con una escena de entusiasmo y alegría. Estuvimos jugando media hora y cada uno a su manera, porque el más chiquitito estaba impaciente y se enojaba y el grande quería jugar de verdad. Por supuesto, este juego de la oca no es ni cuadrado ni rectangular. La forma que toman las cosas, ¿me ayudas, Carlos? La forma que toman las cosas con los niños son así, ¿no? Tienen otras lógicas. Esto empieza acá. Y entonces empezábamos tirando este dado que ellos lo sacudían como si fuera un jubilete. Y les voy a leer algunas de las prendas, porque me pareció tan genial esto de armar tu propio recorrido, de pensar cuáles van a ser nuestras reglas, pensar cuáles van a ser las prendas. La primera dice, te encontrarás con un cuadrado y te dirá el camino equivocado, pierdes un turno. Después, como se cansó de escribir, me pidió que escriba yo. Y escuchen esta prenda. Un monstruo te ataca, te mata, te muerde, pierdes un turno. Este también me encantó, porque ellos querían que hubiera hadas. Entonces, una hada era buena, y decía, una hada te lleva al casillero de la nada. Ahí ganás. Pero viene otra vez el hada, y si sos maleducado, te lleva al comienzo. Y yo le dije, ¿pero qué es ser maleducado con un hada? Y si le decís un insulto, si la escupís, la molestás. Bueno, esto me encantó. Si hay dos jugadores que caen en el mismo casillero, se discute y se resuelve con piedra, papel o tijera. Un juego adentro de otro juego. Y ya voy a terminar con este, porque me pareció buenísimo esto de que te encuentras con un demonio. Tienes que bailar con él por 2 horas. Pierdes un turno. Y yo les aseguro que el momento en que bailaron como demonios fue tan divertido, porque bailaron como poseídos, ¿no? Y vino el más chiquitito,
yo le decía, a ver, ¿cómo bailamos con un demonio? Entonces movía el cuello. Bueno, todo esto era parte de esta exploración y de armar nuestro propio juego, ¿no? En el libro hay mucho material de dibujos de los chicos que ya regalo que ilustran esto, ¿no? Que a uno le da una guía. El último que voy a contar es este, que es un casillero misterioso en el que no hay que caer. Es este que está acá. Es un casillero muy raro porque si caes ahí te mareás, te confundís y podés tomar por el camino equivocado, que es hacia la izquierda, y en la izquierda hay un monstruo que te mata y se termina tu juego. Así que ese punto hay que tener cuidado y no confundirse. Pero bueno, en el juego de la oca nunca te pasa que te cortan la cabeza, ¿no? Acá sí. Bueno, este fue nuestro juego, y como muchas otras cosas que hacemos, viene inspirada por el libro de Meli, que tiene una riqueza, una humanidad y un conocimiento, una investigación atrás, lleno de saberes sobre cómo hacer este recorrido y cómo compartirlo. Así que espero que lo lean y que los inspire. Y ahora, les voy a invitar. Meli me dio permiso para que juguemos un ratito, especialmente para los chicos que ya se están cansando, ¿no es cierto?, de estar sentados. Entonces les voy a pedir a todos que cierren los ojos si quieren, o que recuerden en su infancia qué les daba curiosidad, qué era aquello que les despertaba la curiosidad, que querían conocer. A mí, por ejemplo, me gustaba saber qué guardaban mis hermanas en sus cajones, o por qué los viejitos se encogían. Me interesaban las personas. Cada uno piensa lo más adentro de sus recuerdos, qué les daba curiosidad. Y cuando lo hayan encontrado, lo van a compartir con el de al lado.
escuchémonos y que este murmullo sea solo el recuerdo de cada uno. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito, mire, aguacerito, 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 llover, ayer tarde, aguacerito, aguacerito te trae el río de recuerdos, aguacerito se va. Qué lindo, gracias a los cuatro, gracias a todos por estar acá. Es muy lindo ver tanta gente amiga, también ver gente que no conozco y me llena de sorpresa y de intriga de quiénes serán y qué bueno que vinieron también. Gracias. Y ya que estamos en plan jugar y cerrar los ojos, yo les quería pedir que cierren los ojos también o que hagan una mirada para adentro, pero no para el pasado de la infancia, sino para el futuro. Y que piensen en los chicos que tienen cerca, hijos, sobrinos, alumnos, los que tienen cerca, quieren mucho, y traten de imaginarse cómo les gustaría que fueran en el futuro. No cómo creen que van a ser, sino cómo querrían que fueran, por ejemplo. Curiosos. A ver, ¿quién me quiere contar? ¿Cómo les gustaría que fueran? Felices. Felices. Felices y libremente curiosos. Libremente curiosos. ¿Qué más? Optimistas. Optimistas. Solidarios. Solidarios. Críticos. Críticos. Viajera. Viajera. Ahí la tenés cerca. Viajera. Conscientes. Pacientes. Conscientes. Conscientes. Pacientes también está bueno, ¿no? ¿Qué más? Creativos. Empáticos. Creativos. ¿Algo más? Inquietos. Inquietos. Autónomos. Autónomos. Este libro nace de la pregunta de si nos imaginamos todo eso en el futuro, ¿qué podemos hacer antes? ¿Y qué podemos hacer antes para contribuir a ese futuro desde casa? Desde las cosas chiquitas de todos los días. Y un poco, ellos hablaban antes de, bueno, todos los papás y las mamás y los abuelos y los tíos, estamos todos muy ocupados y muy en modo supervivencia a veces. Y parte de la búsqueda que yo traté de proponer en este libro es cómo desde las cosas chiquitas, de las pequeñas conversaciones, desde esos momentos donde estamos al acecho, donde dice Emi, de la convivencia, del trajín diario, podemos encontrar esas chispas de oportunidad y de encuentro amoroso con los chicos para cultivar esa curiosidad, esas ganas de estar juntos, ese aprendizaje, tratando de ir en ese camino como podamos hacia ese futuro que nos imaginamos de los chicos. Y este libro nace también de un montón de conversaciones con amigos en estos años de ser madre y en estos años de trabajar en educación. Siempre mis conversaciones con amigos y conocidos son, bueno, ¿a qué escuela los mando? ¿Qué escuela me recomendás? ¿A dónde los mando? Y por supuesto que elegir escuela o pensar a qué escuela los mando es una gran decisión, es una de las grandes, y de hecho el último capítulo del libro habla de eso, de cómo pensar, ¿no? O qué cosas vale la pena tener en cuenta, o creo yo que vale la pena tener en cuenta. Pero lo que me empezó a caer la ficha en estos años fue sentir que, wow, no nos estamos dando tanta cuenta, tal vez se nos pasa un poco por adelante lo que estamos haciendo antes o lo que estamos haciendo durante. Eso que hacemos en casa que de algún modo termina moldeando, creo yo, para siempre el vínculo de los chicos con el conocimiento, con el aprendizaje. Esas ganas que se siembran y se tejen en los detalles
de chiquitos. Y también me pasaba de sentir que había muchas cosas súper sabidas de las ciencias de la educación, de la psicología, incluso de las neurociencias, que se saben hace un montón de tiempo y que no son tan obvias para un montón de gente que está en el proceso de crianza, ¿no? Cosas que se saben hace un montón y que nos dan buenas pistas de cómo pensar la crianza de los chicos, incluso el trabajo en las escuelas, que yo creo que nuestra gran herramienta es la brújula interior que tenemos, ¿no? Como todos conocemos y queremos mucho a los chicos que tenemos cerca y hay algo de las tripas que nos dice para dónde ir. Pero combinar esa intuición con conocimiento está bueno, nos da libertad de poder tomar mejores decisiones. Y un poco ahí fue la búsqueda de este libro que habla de cómo pensar en una educación en sentido muy amplio, de preparar a los chicos para la vida, para ese futuro que estamos imaginando, para poder reconocer sus emociones, para poder desarrollar empatía, para poder ver qué hace cuando las cosas son difíciles y hay que seguir intentando, para trabajar en eso que les encanta y también en lo que les cuesta, para pensar nosotros cómo nos elogiamos, cómo damos feedback, cómo jugamos, no desde el deber ser, sino desde... ¿Qué se le dice? ¿Cómo es esto? Desde pasarla bien nosotros también, claro. Y me encanta lo que trajo Male, porque parte del secreto es bien chiquito y cuando uno hace ese clic me parece que se abren un montón de cosas, que es no darles a los chicos todo servido. Está buenísimo jugar al juego de la boca un montón de veces, pero a veces, de vez en cuando tenemos un ratito más, y si pensamos nosotros las reglas, por ejemplo, ahora estamos con los chicos escribiendo, ¿vieron los libros Elige tu propia aventura? Está buenísimo, para leer. Y entonces pensamos, bueno, ¿y si lo armamos nosotros? ¿Y si armamos un Elige tu propia aventura? Y estamos en esa aventura, ¿no? Ahora, en casa. Pero jugamos a la búsqueda del tesoro. Y si las reglas las arman ellos, es abrir un poquito el espacio para que los chicos tengan que hacer, acompañados por nosotros. Pero son cosas chiquitas y obvio, no es para hacer todo el tiempo, ¿no? Pero es estar al acecho de esos momentos donde, además de pasarla bien, podemos generar entornos que potencien esas ganas de aprender y esas ganas de pensar. Así que esa fue la búsqueda. La idea también fue hacer un montón de recomendaciones prácticas, no para aplicar, sino para a veces a uno cuando una manera concreta de hacerlo dice, esta puedo, esta no tanto, pero esta me inspira estas otras. Alguien que no conocía, que escribió en esta semana, me dijo que estaba con un resaltador marcando en esto voy bien, esta no. No es la idea, pero sí, la idea es bajar a la tierra estas grandes ideas de todo lo que sabemos sobre cómo aprendemos y sobre qué entornos de confianza, de desafío, pero de desafíos alcanzables potencian el aprendizaje. Así que después cuéntenme, ojalá lo lean y ojalá les despierte cosas concretas para hacer. El libro está pensado para padres y madres, pero también mucho para abuelos y abuelas, tíos y tías, madrinas, gente que tenga. Pero yo creo que los abuelos hoy tienen un rol fundamental en el acompañar de los chicos. Hay un montón de abuelos acá, además de mis papás y de mis suegros, que son súper abuelos. Y acá me soplan, yo no lo pensé en principio para docentes, pero por supuesto que también son lectores bienvenidos, que ojalá les gusten, pediatras me soplan acá. Creo que está pensado para quien tenga un niño cerca y con ganas de pensar cómo acompañar ese camino para todos, ya me contarán. Y quería agradecer, y lo más lindo de escribir un libro es que es un camino de un montón de gente, tiene una firma de una persona, pero es un camino largo, intenso. Está bueno cuando uno ya lo escribió el libro, no tanto cuando lo está escribiendo, sino cuando ya está escrito, y descansa hasta el próximo. Y quería agradecer a mucha gente, primero a mis presentadores por hacer esta presentación tan linda, a Diego por ser incansabilísimo creador de mundos nuevos que no existen, abridor de puertas, tocador con varitas mágicas de cosas que empiezan a cobrar vida. Nos conocimos cuando éramos chicos, es verdad, vos también eras chico y ahí también pensando, pucha, ¿no? Qué chicos que éramos los dos, me acuerdo cuando fuiste
jurado de mi tesis, eras un niño de 35. Ese comentario de hijo, ¿no? Vos también eras Total. Gracias por inspirarnos a todos por Conciencia que Ladra y también porque se te ocurrió esta idea de armar esta colección prima y abrir la puerta para que suceda. Gracias enormes siempre. Y además porque estuviste muy atento en todo este camino y me mandaba lecturas y lee esto. Estaba todo el tiempo mandándome cosas que me vinieron muy bien, así que gracias. Gracias a todos los que este libro fue estar al acecho de historias y un montón de la gente que está acá me regaló historias de qué cosas hacen con sus chicos, las que les funcionaron, las que no, y qué cosas hacían sus padres con ellos. Así que gracias a todos los que me regalaron historias de crianza. Gracias, Emi, porque las charlas con vos fueron clave para... En realidad el libro había nacido primero. Yo le mandé los borradores a Emi y Emi me dijo, tenés que dar una charla sobre esto. Nos pusimos a armarla y en el camino me dijo que había un montón de cosas que no le cerraban de lo que estaba escribiendo, que estuvo bueno. Me dijo, pero vos estás diciendo que el conocimiento te tiene que servir para algo. Yo creo que no, te tiene que dar felicidad. Y me iba recomendando libros de Bertrand Russell que decían que una de las mejores cosas que la libertad y la felicidad tiene que ver con saber usar el ocio, ¿no? Saber aprovechar el tiempo libre en algo que a uno le dé sentido y valga la pena. Así que gracias por empujarme en la escritura de este libro hacia lugares donde no me imaginaba que iba a ir, y por Emi como coach de charlas TED. Es genial, pero es exigente también. Y todo el tiempo me decía, no está lista, esta no está lista, seguí intentando. Y cuando uno es grande es raro estar de vuelta del otro lado, y está buenísimo, ¿no? Es sentir que te están empujando para todos lados, y lo disfruté mucho y me hizo crecer un montón. Gracias, Emi. Male, qué bueno haberte conocido por la vida. Male tiene esa cosa de llega y genera magia donde va. Y primero ella creía que todos acá y todos nuestros amigos eran como unos científicos, ¿no? Duros y raros, y fue muy lindo conocerte para encontrar esos puntos de encuentro entre todo lo que haces. Ir a ver a Male a capacitar a un jardín es una de las mejores cosas que a uno le pueden pasar como educador, y ver las maravillas que hacen. Que gracias por regalar toda la magia. A Carlos y a todo el equipo del siglo XXI, a Yami, que es la editora soñada que uno podría tener, a Marisa, que no sé si está, a Raquel, que se sumó después, a Paz y Lau, que son dos grosas de la difusión y que están haciendo que todo esté medio empapelado del libro por la ciudad, y me hacen filmar videos donde tratamos de hacer pajitas del libro y que no sé cómo sale, pero ya van a estar dando vueltas por ahí. Gracias por ayudar, y además por ayudarme a encontrar el tono del libro. Cuando me ponía medio maestra ciruela, me hacían bajar los cambios. Ellos fueron los de la idea de que introdujera anécdotas personales, que a mí me daba como un poco de vergüenza y me parecía que era raro, pero empezar a mostrar un poco el cómo, desde lo concreto, desde la intimidad de mi casa, pero no tanto para mostrar, bueno, miren cómo se hace en casa, sino para mostrar que en todas las casas pasan estas cosas. Es solo estar atento con el radar encendido. Así que muchas gracias. A Ari Nosovitsky y a Vale, que fueron mi hermana y fueron mis lectores críticos del libro, que me ayudaron mucho a encontrarle el tono, a que no sea... Ari me decía, esto es muy ñoño. Vale y Ale me ayudaron a encontrar cómo llegar sin que sea de nuevo muy maestrita, pero buscándole la vuelta para que del otro lado se entendiera, para que del otro lado llegara, contándome qué les resonaba a ellos como padres. Muchas gracias. Y quiero terminar con los 3 agradecimientos más importantes. El primero es a mis padres, me voy a poner a llorar, acá están, Mabel y Aldo. Y algo que a todos nos debe pasar cuando somos padres es que empezamos a darnos cuenta de que había sido difícil criarnos. Como el otro día hablaron una vez y yo encima tenía 23 años. Y
cuando somos hijos pensamos que los padres tienen un montón de decisiones, evalúan concienzudamente cada una, toman una decisión que nosotros de adolescentes creemos que no fue la mejor, obviamente, y hacen eso. Y creo que ser padres y madres da un baño de humildad y de agradecimiento, por lo menos a mí me pasó, de decir, wow, gracias y sobre todo, perdón. Gracias por la presencia, siendo hija y ahora madre, me doy cuenta de cuánto les gustaba a ustedes jugar y estar con nosotros, y es parte de lo que yo quiero transmitir a mis hijos. Gracias por la presencia y además hay una historia del libro que habla del efecto Pigmalión. Pigmalión era un constructor, un escultor griego que hizo una estatua de la que él se enamoró y la trataba como una mujer real. Entonces Venus se apiada de él y hace que cobre vida. Y en psicología hay un efecto que se llama el efecto Pigmalión, que es el de la profecía autocumplida, del que hablaba Eli, ¿no? Que es para bien o para mal, lo que proyectamos en nuestros hijos tiene chances de cumplirse. Y gracias por haberme criado con confianza incondicional y mucha libertad, y habiendo creído siempre en que yo podía hacer lo que quisiera hacer, incluso cuando quería cambiarme de científica al lado oscuro de la educación, como dice Diego. Gracias. A Fabio, que es el otro coautor de este libro, y van a encontrarnos que lo leen un montón de rituales y cosas que hacemos un poco en familia y que todas las familias crean, pero en casa el autor de estos rituales es él, en la cena de los viernes, del libro nuevo, de las cosas de la noche, y no podría haber elegido mejor compañero de vida y de crianza. Uno no sabe si va a compartir criterios o no de crianza hasta que no tiene, lo intuye, pero hasta que no están ahí los hijos, ahí viene la verdad de la milanesa, y medio compartir criterios y disfrutar y divertirse es como ganarse la lotería. Así que yo me gané la lotería, gracias. Y el agradecimiento final es a dos protagonistas de este libro, que además se quedaron toda esta charla larga sentados. Increíble, son lo más. Aquí está mi amiga Chocha, que siempre dice que cuando piensa en la vida antes, los hijos lo llaman la prehistoria, porque no se acuerdan mucho cómo era, y a mí me pasa un poco eso mismo, después de que nacen queda como medio entre la lavandina que te pasan por el cerebro después del parto y el embarazo, ¿no? Uno empieza a tener y la edad, uno empieza a tener el cerebro tipo queso gruyere. Y la intensidad de ese momento, hay algo de la vida previa que empieza a ser como en blanco y negro, ¿no? Y como que empezaron la vida en colores. Así que, y Annie Galop, que son autores de montones de las ideas de este libro, un poco por culpa de Carlos y acá Camila y todos los que me dijeron poné cosas de tu casa, y además todo el tiempo aparecían. Entonces yo tenía una versión final del libro, pero pasaban cosas que estaban buenísimas, y en versión 3.2.0 empezaron a aparecer un montón. Hace poco, ya ahora el libro está entregado y impreso, pero hace poco los chicos estaban haciendo cosas y yo les saco fotos y uno me dice, para otro libro, mamá. Y para Yanni Galo, que abrieron las puertas de mi mundo a un mundo impensado, maravilloso, intenso, divertido, increíble, que jamás imaginé que existía. Así que gracias. Como una que me regaló Dios hace unos años, me costó poco cuidarla, pero vamos a ver si ahora lo intentaré con más esfuerzo. Gracias.